Bueno, shalom, shalom a todos. Muchas bendiciones del Padre a sus vidas. Hoy tenemos dos porciones de la Torá que nos llevan directamente al final de todo este libro de Shemot o Éxodo. Hoy tenemos las dos últimas porciones que son la Parashá Vayakhel y él convocó y la Parashá Pekudei o cuentas. Cuando uno llega inicialmente al estudio de la Torá, hay como cierta confusión, que yo la veo que se refleja en muchas preguntas que yo recibo, acerca de por qué en los últimos capítulos del Éxodo se repite de una y otra forma tanto los materiales del tabernáculo como su misma construcción. Y la razón es muy interesante y es bueno que comencemos hoy con haciendo claridad de nuevo en ese proceso, porque es un proceso que nos da una enseñanza muy hermosa. El Eterno ordenó el tabernáculo desde adentro hacia afuera. Recuerden, el Eterno quería habitar entre nosotros. Así que Él pone primero su lugar de habitación y Él va llegando paso a paso, acercándose, digamos, a su pueblo. Ahora, para la construcción del tabernáculo fue al contrario. Se empezó a construir de afuera hacia adentro, desde el atrio hasta el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque el acercamiento de nosotros al Eterno tiene que seguir los mismos pasos que el Eterno determinó que existieran en el tabernáculo, que ya los hemos venido estudiando. Entonces, entender este proceso nos permite comprender por qué se repite tantas veces las instrucciones que el Eterno ha dado, pero nos refuerzan esa enseñanza donde el Padre nos dice que nosotros no podemos llegar a presentarnos delante de Él, que sería como entrar al lugar santísimo. Nosotros no podemos entrar allí a esa presencia, primero porque nadie puede estar en presencia del Eterno sin morir. Nosotros tenemos pecado, no podemos estar delante de su presencia. Pero la otra razón es que necesitamos de un intermediario que en principio era el sumo sacerdote, pero que hemos venido estudiando que hoy es Yeshua quien como sumo sacerdote en el orden de Melquisedec ministra por nosotros delante del Eterno día y noche intercede por nosotros. Así que con esto en el corazón vamos a seguir viendo las instrucciones que el Eterno está dando, no solamente acerca del tabernáculo, sino de otros puntos de la Torá. Recordemos que el Eterno está dándola por segunda vez para que Moisés la traiga al pueblo. Y aquí en este momento comienza, digamos, como esa segunda etapa de misericordia que el Eterno ha tenido después del pecado del becerro de oro. El pueblo acababa de romper con el compromiso de bodas que había hecho en esos mismos días. O sea, no es que no esperó, sino que se demorara Moisés para el pueblo entrar en idolatría, haciendo un día para el Eterno, pero dándole gracias a los dioses egipcios por habernos sacado de Egipto. Así que vamos a ver las instrucciones en estos dos capítulos finales, porque tenemos que encontrar, como ha sido el propósito de este estudio, a Yeshua en estas dos porciones de la Torá. Ya lo encontramos en todo el libro de Bereshit o Génesis, y ahora lo estamos encontrando en este libro del Éxodo. Fíjense, la Parashá Vayakhel, comenzamos con la Parashá Vayakhel y él convocó, que tiene como porciones Éxodo 35 a 38, 20. Son estos tres capítulos que vamos a mirar, que traen un orden muy especial. Y les digo muy especial porque fue el mismo orden que nosotros sin saber seguimos ahora en esta restauración de Israel.
Éxodo 35 nos va a hablar de la puerta de entrada a la salvación, la puerta de entrada al tabernáculo, la puerta de entrada al pueblo. Y dice en el verso 1, Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que Yahweh ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el día séptimo será santo, día de reposo para Yahweh. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. Esto es muy interesante porque la pregunta sería acá, ¿por qué volver otra vez al Shabbat? Nosotros vimos en la porción pasada que el Shabbat era una señal entre el Eterno y sus hijos. Recordemos el proceso. El Eterno digamos que ha tenido misericordia de ese pueblo, y ahora cuando vuelve otra vez a enunciar sus mandamientos, lo que es su corazón, pone esta señal en primer lugar, la señal del Shabbat. 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Yahweh. Entonces, fíjense, acá nosotros estamos entendiendo algo que nosotros, como les decía, sin saber, cumplimos. A la mayoría, yo diría que la inmensa mayoría de las personas que recibimos ese llamado del Eterno para regresar a la casa, a nuestra identidad israelita, comenzamos por el Shabbat. Empezamos por pensar que el Shabbat era el día del Eterno. Y esto es muy interesante porque aquí nos acaba de dar que es una señal, nos acaba de decir que es una señal. Es como si nosotros ahora viniéramos a ponernos ese anillo de compromiso, ese anillo de bodas. Fíjense que el Shabbat separa a Israel del resto de los demás pueblos del mundo. A nosotros, ¿por qué no nos cuestionaba el hecho de que Constantino hubiera cambiado el día de reposo para el domingo? Porque nosotros pensábamos que nosotros no éramos Israel. Y cuando leemos la ordenanza del Shabbat, nosotros lo leemos, así dirás a los hijos de Israel, y decían, eso está diciendo del pueblo judío. Pero hoy que el velo fue quitado, que el Eterno nos está revelando nuestra identidad, nosotros hoy ya podemos entender que somos Israel y realmente regresamos a la señal. Y regresamos a la señal del compromiso. Recuerdan que hablamos, la semana pasada hablábamos de que es como el anillo de compromiso que usa la novia desde el mismo momento en que quedan comprometidos para casarse. Nosotros volvimos al Shabbat y el Shabbat es el que nos confirma a nosotros la obediencia y la fe en el Eterno. Cuando nosotros vamos a guardar Shabbat, normalmente nos enfrentamos a la situación de que veníamos o trabajando en el día sábado, o por lo menos teníamos ya como actividades programadas y tenemos que hacer un cambio. Ese cambio y esa búsqueda de venir en obediencia al Padre es una de las primeras señales que el Padre pide al pueblo de Israel y el primer paso que nosotros dimos. Ahora, nosotros recordamos que si es una señal de bodas y si es una señal de obediencia, tenemos que recordar quién es el novio. El novio es Yeshua, por eso Yeshua dijo, yo soy el Señor del Shabbat. Él es el Señor del Shabbat, Él es el que viene a traer la paz también en el Shabbat de reposo de la tierra, que sería en el milenio número 7, al que ya estamos tan próximos a iniciar. O sea, todo lo que nosotros encontramos en la Torah realmente, primero está relacionado con Yeshua, pero segundo nosotros lo hemos venido, cumpliendo muchas veces hasta sin comprender la trascendencia y la importancia que tiene. En todo esto, la importancia del Shabbat es que nos lleva a tener un día apartado, nos lleva a tener un día en el que nosotros nos integramos al pueblo del Eterno. Estoy hablando de la casa de Israel, porque la casa de Judá, recuerden que la casa de Judá siempre ha permanecido con el Padre, así que ellos siempre han guardado el Shabbat. Pero nosotros que habíamos iniciado con la enseñanza de Constantino,
de guardar el domingo. Como les decía, si nosotros no sabíamos que éramos Israel, pues nos parecía lo más bien que fuera el domingo, nunca le encontramos problema. Ahora es cuando nosotros estamos entendiendo el valor y la profundidad que tiene la obediencia del Shabbat. En Isaías 56, por ejemplo, dice, así dice Yahweh, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bendecido el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza. Bendecido el que guarda el día de reposo, el Shabbat, para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Ahora nos dice en el verso 3, el extranjero, es decir, el extranjero es que el gentil que sigue a Yahweh no hable diciendo, me apartará totalmente Yahweh de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí que soy árbol seco, porque así ha dicho Yahweh, a los eunucos, aún a los eunucos, a los gentiles, los que no daban fruto, los que no pertenecían de ninguna manera al pueblo, a los que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa, dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Pongan atención a esto. Miren, nosotros hemos salido de la oscuridad en la que estábamos, de tener esa venda sobre los ojos. Pero nosotros hemos salido como con un complejo de inferioridad delante de la casa de Judá, como si nosotros viniéramos casi como a usurpar un lugar en Israel. Recuerden, la casa de Israel había salido, le había dado la espalda al Eterno. El Eterno prometió en su misericordia que nos volvería a traer. Y aquí la promesa es que nosotros tendríamos un lugar en la casa del Padre y un nombre mejor que el de hijos e hijas. A nosotros todavía nos siguen diciendo muchos maestros y muchas personas que no han entendido el tema de las dos casas. Siguen hablando de judíos y gentiles, o sea, judíos y paganos, nos siguen diciendo paganos. Y la gente trata de parecer, entre comillas, parecer o hacerse como hasta ponerse un nombre que parezca judío y de todo, a ver si logra como cierto nivel de aceptación. Miren, nosotros tenemos que saber realmente lo que nos corresponde en la bendición. Aquí dice que el lugar es mejor, está en la casa y que tenemos un nombre mejor que el de hijos e hijas, un nombre perpetuo que nunca perecerá. El Padre nos ama. El hijo pródigo que volvió al Padre fue recibido y el Padre le restituyó la autoridad y le dio su herencia de nuevo. El Padre no le preguntó nada, lo estaba esperando con los brazos abiertos. Esos somos nosotros. Dice, y sigue diciendo el verso 6, y a los hijos de los gentiles, a los hijos de los extranjeros que sigan a Yahweh. ¿Quiénes son los gentiles que habíamos seguido al Eterno? Toda la iglesia católica, toda la iglesia cristiana, porque Yahweh es el Dios, el único Dios verdadero. Y dice, los gentiles que sigan a Yahweh para servirle, que amen el nombre de Yahweh para ser sus siervos, a los que guarden el día de reposo, el Shabbat. Aquí hago yo otra vez énfasis en esto. Nosotros habíamos aprendido que era el domingo y estábamos conformes, pero hoy hemos entendido que no. Los 10 mandamientos, el Shabbat es el cuarto mandamiento. Es un mandamiento para todos los hijos, es una señal, es la señal de bodas. Por favor, pastores, maestros de la iglesia, abran los ojos y entendamos que un hombre pagano como Constantino fue el que nos cambió el día de reposo en honor al sol. Entonces dice, a todos los que guarden el Shabbat, el día de reposo, para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, los recrearé en mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. El tabernáculo, el templo, Israel es para todos los pueblos. Quitémonos ya esa idea que aprendimos de siempre de que Israel es el pueblo judío. No, la casa de Judá es la casa de Judá, que el Padre la ama, la bendice y prometió que aunque pecara nunca la desecharía.
pero está la casa de Israel con el resto de las tribus. Israel son 14 tribus si contamos a Efraín y a Manasés por separado. Nosotros somos, Israel son 14 tribus, Judá es una tribu más. Cuando nosotros entendemos hoy, nosotros entendemos estas palabras: mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y dice, y así dice Yahweh el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel. ¿Qué es lo que está haciendo con nosotros hoy? Reuniéndonos a todos los que estábamos dispersos entre las naciones, a los que estábamos siguiendo los pasos de Yeshua, pero desconocíamos nuestra identidad. Aún juntaré sobre él a sus congregados. Lógico, todavía falta muchos para venir. Todavía falta la iglesia católica, la iglesia cristiana, todas las denominaciones que hemos sido salvados a través de Yeshua. Tenemos que volver al día de reposo, porque la casa, el templo o el tabernáculo es para todas las naciones. Esa existencia de un patio de los gentiles afuera del templo no es del corazón del Padre. Eso no aparece en las escrituras por ninguna parte. Esos son mandamientos de hombres que nos han sacado. Cuando a nosotros nos han dicho que para nosotros no es la Torá, sino las leyes noágidas, eso es una enseñanza de odio que nos dice: ustedes no pertenecen a Israel. Pero como nosotros le creemos al Eterno, y el Eterno dijo: mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, nosotros podemos venir allí. Él nos lleva hasta su santo monte, hasta su presencia, nos recrea en oración. Aceptan, dice, los holocaustos y los sacrificios, aceptan nuestro arrepentimiento, aceptan nuestra oración, aceptan nuestro amor y nuestra devoción para Él. Fíjense que cuando Yeshua entra en el templo, Yeshua mismo recrimina a la casa de Judá, diciéndoles: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. ¿Por qué les está diciendo esto? Porque ellos habían puesto en el patio de los gentiles, no solamente afuera del templo, sino que ahí era la venta de animales. Entonces todavía quedaban más lejos del templo, o sea, no tenían ningún derecho a acercarse, y ese no es el corazón del Padre. El corazón del Padre es que todo aquel que crea en Él venga y tenga vida eterna, entre a ser parte de su pueblo y guarde sus mandamientos. Recuerden, esto es importante entenderlo, porque nosotros necesitamos cambiar la actitud que tenemos. Esa actitud aquí sumisa y reverencial, que si viene una persona aquí y nos dice que nosotros somos gentiles, nos vamos quedando lo más tranquilos, ahí callados, muertos de miedo, en lugar de decir: no, nosotros tenemos el derecho que nos ha dado el Eterno, porque nos devolvió nuestra herencia y nos devolvió nuestra autoridad. ¿De dónde viene esa expresión que le dijo Yeshua? Ustedes convirtieron la casa de oración, la casa de mi padre, en cueva de ladrones. Viene del profeta Jeremías, cuando en Jeremías 7:10 dijo: vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas esas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Yahweh. El pueblo estaba en pecado, había puesto ídolos dentro del templo. Por eso el Eterno lo llamó a través del profeta Jeremías, lo llamó al templo y dijo que lo habían convertido en cueva de ladrones. Lo mismo que estaba pasando en el tiempo de Yeshua. Recuerden que en el tiempo de Yeshua, hasta el águila imperial lo había puesto Herodes en la entrada del templo. El templo estaba completamente profanado. El sacerdocio no era el sacerdocio levítico, era puesto por Roma. O sea, y los gentiles estaban afuera, ellos estaban poniendo los animales en el patio de los gentiles.
¿Qué quiere decir? Que habían convertido la casa de oración en cueva de ladrones. Por eso fue que el templo fue destruido y dijo Yeshua que no quedaría piedra sobre piedra, porque había que cumplir con todas las leyes del leproso. El leproso tenía lepra en su piel, como ellos tenían pecado en sus vidas. Y si la lepra se extendía a la ropa, había que quemarla, y si se extendía a la casa, había que destruirla. El templo tuvo que ser destruido por el pecado que había allí. Recuerden, la presencia del Eterno nunca estuvo en ese segundo templo. Nunca estuvo. ¿Y cuál fue la razón entonces? ¿Por qué está Yeshua citando esta cita de Isaías y uniéndola a la cita de Jeremías? Precisamente porque habían sacado a los extranjeros, a los gentiles que creemos en el Eterno, nos habían quitado el derecho y la oportunidad de entrar en el templo, de entrar a la presencia del Padre. En Isaías 58:13 nos dice: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia. Aquí no está hablando del Shabbat, No está hablando también del día de Yom Kippur, pero aquí no está hablando exactamente del Shabbat. Dice: si lo llamas delicia, santo, glorioso de Yahweh, lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces la promesa: te deleitarás en Yahweh, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Yahweh lo ha hablado. Imagínense qué promesa más hermosa: te haré subir sobre las alturas de la tierra. Te daré a comer de la heredad de Jacob tu padre. ¿Qué nos quiere decir? Que somos Israel, y amamos ese día de reposo. Así que comenzar esta porción con el día de reposo tiene mucho sentido, por ser ese anillo de bodas, digamos, esa señal entre el Eterno y sus hijos. Vamos entonces a Éxodo 35:3, o Shemot 35:3. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Este mandamiento de encender fuego lo tenemos que entender. En el tiempo en que fue ordenado, encender fuego significaba ir a traer la leña, cortar la leña, traer la leña, encender el fuego. Era todo un trabajo, y el Padre nos está hablando de un día de reposo. También recordemos que el pueblo tenía que ir cada día a buscar el alimento, a buscar el maná, pero el día antes del día de reposo, el maná caía en una proporción doble, para que no tuvieran que ellos salir a recogerlo en el día de reposo. Era un día de descanso. Nosotros tenemos que volver a la palabra original: reposo, descanso. Así entendemos todo. Hoy, ¿qué pasa hoy? No quiere decir que nosotros hoy no podemos comer, porque ellos encendían el fuego en este tiempo en el desierto. Ellos encendían el fuego y el fuego permanecía encendido hasta que terminara el Shabbat. Ahora, lo que no se podía era no tener la provisión de leña para alimentar ese fuego. Nosotros hoy, ¿qué quiere el Eterno en la vida práctica? Que nosotros tengamos listo lo que vamos a comer. Simplemente lo podemos calentar, sí, porque eso no es ningún trabajo hoy por hoy. Eso no implica un trabajo. Ahora, sí, ya prepararlo y hacer todas las labores y todo, eso es otra cosa. Eso sí es trabajo. Ahora, nosotros podemos tener todo listo desde el día anterior, así como el pueblo tenía lista la porción de maná para el día de reposo. Es simplemente aprender que es un día de delicia, es un día de descansar, es un día de escuchar la palabra, es un día de deleitarnos con la familia, de estar juntos. Si algo nos quejamos nosotros en este tiempo es que no tenemos tiempo para la familia. Bueno, pues el Shabbat es una
ocasión en que la familia se siente, comparta, vean un mensaje bonito de parte del Eterno. ¿Cuántas películas bonitas hay? Películas que nos están hablando de cosas bíblicas, por ejemplo, que nos dejan un buen mensaje. Podemos ser creativos en ese día y descansar y llamarlo realmente delicia. Pero algo muy importante es no encender también fuegos emocionales. No es el día de la pelea, no es el día de hacer el reclamo, no es el día de provocar disputas en las redes, ni nada. Es un día de calma, es un día de calma. No podemos encender fuegos. También estamos hablando del fuego emocional. Éxodo 35:4 dice: y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Yahweh ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para el Eterno. Todo generoso de corazón la traerá a Yahweh. Oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el éfod y el pectoral. Ya hemos visto en los anteriores. Recordemos que hoy es la repetición porque ya estamos en el proceso inverso, pero estamos viendo los mismos elementos. Pero ¿qué es muy importante de entender de todo esto? Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Yahweh ha mandado. Sabios de corazón. Si algo quiere el Padre para las personas que quieren servirle, que quieren ofrendarle, que quieren ser parte de este plan maravilloso del reino del Eterno, es que haya sabiduría en el corazón, que sea de todo corazón que se haga, no por ganancia, no por presión, no por obligación. Olvídense esto de presionar a las familias porque no guardan el Shabbat y de hacer todo un fuego familiar allí porque no lo están guardando. Es un día que necesitamos sabiduría para llevarlo y presentarlo de una manera que sea agradable, y aun que ellos, los que no han conocido, se quieran venir a disfrutar de esa bendición del día de reposo. Nosotros ya vimos que el proceso de recolección que se hizo en el sentido inverso nos lleva a nosotros a concluir una cita que yo quería compartir con ustedes, muy importante, que yo sé que la conocen, pero muy importante de recordarla. Primera de Samuel 16:7 nos habla. Dice: Yahweh respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Yahweh no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Yahweh mira el corazón. Cuando nosotros nos estamos acercando al tabernáculo, ¿qué es lo que está mirando el Eterno? El corazón. Si nuestro acercamiento está cumpliendo con cada uno de los pasos de arrepentimiento, de reconocimiento, de alabanza, de adoración, de todo lo que hemos venido estudiando hasta el día de hoy. El Eterno, olvídese que para el Eterno el hecho de que se tenga que poner la ropa especial aquí, la ropa no sé cómo, taparse o no taparse, hacer las cosas externas para el Eterno no tienen ninguna importancia. El Eterno mira el corazón. Claro, estamos hablando de un acercamiento en completa, digamos, decencia y respeto con el Todopoderoso, con el Santo de Israel. Pero olvídense de toda la cantidad de cosas que muchos piensan que son cosas externas que hay que hacer para presentarnos delante del Padre. Él mira un corazón arrepentido, un corazón que lo ame, un corazón que vaya detrás del Eterno de una manera desinteresada.
Dice en el verso 20, y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Yahweh para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Recuerden, el Eterno pidió ofrendas de corazón, y dice, vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Yahweh, para traer la ofrenda al tabernáculo de reunión. Y dice también, vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas, zarcillos, anillos y brazaletes, y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro al Eterno. Recordemos, esto era para la construcción del tabernáculo. El Padre no nos está pidiendo a nosotros que nosotros estemos dando todas estas cosas. Era la construcción del tabernáculo. Ahora, la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer hoy por hoy es, ¿en qué forma estoy yo contribuyendo a la construcción del reino del Padre? Hoy no hay templo. Hoy no hay templo. Hoy nosotros somos el templo. Ahora, ¿pero qué estamos haciendo para la obra del Eterno? ¿En qué estamos nosotros de corazón? ¿Qué estamos dando para el Eterno? Y yo no estoy hablando de dinero, porque siempre se nos viene a la mente dinero. No estoy hablando de dinero. Estoy hablando de que de corazón podemos hacer muchas cosas para el Padre. De corazón nosotros podemos ayudar, nosotros podemos compartir la palabra con otras personas, nosotros podemos, si tiene una congregación y tiene la bendición de tener la congregación, ustedes pueden ayudar en todo, desde el que está parqueando los carros a la entrada, del que está recibiendo, del que está en la alabanza, en todo. ¿En qué? La pregunta es, ¿en qué le podemos servir al Eterno? Con un corazón desinteresado, un corazón que haya escuchado el llamado del Padre. Después sigue en este capítulo de 35 con la construcción ya del tabernáculo. Y nos dice en el verso 23, todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de tejones, todo lo traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Yahweh la ofrenda. El que tenía madera de acacia, cada uno traía lo que tenía, de lo que tenía. Todas las mujeres, pongan atención a esto, todas las mujeres sabias de corazón, hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí o lino fino, y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría, hilaron pelo de cabra. ¿Cuántas veces nosotros hemos aprendido, nosotros tenemos un aprendizaje tan distorsionado de las escrituras, tan distorsionado? ¿Cuántas veces nos encontramos? Yo de esto les puedo dar fe por más de 40 años. ¿Cuántas? Nos encontramos siempre con una persona que siempre viene y dice, no, las mujeres no tienen nada que hacer acá, afuera. Ustedes recuerdan esa misma costumbre que sentar a los hombres y a las mujeres separados. Eso no es un mandamiento del Eterno. Ustedes no lo van a encontrar en boca del Eterno que se hable de esa costumbre. De esa costumbre habla Pablo, que existía dentro de las sinagogas. Pero esa costumbre, el Padre en ningún momento ordenó que las mujeres estuvieran separadas de los hombres. Para el Eterno, la mujer también que iba a trabajar para el Eterno tenía que hacerlo con un corazón lleno de sabiduría. ¿Quién es el dador de la sabiduría? Es el Eterno. El Eterno nos ama por igual, por eso con Yeshua nos dice que en Yeshua ya no hay diferencia, ya no hay judío y gentil, ya no hay griego, ya no hay hombre y mujer. Todos somos iguales delante del Eterno. Ahora, Él tiene en el sacerdocio, en el sacerdocio es bien claro absolutamente.
Y en el orden de la autoridad, tanto en la familia como en el pueblo, eso es bien claro, que la autoridad del hombre está por encima de la autoridad de la mujer. Eso está en el corazón del Padre. Y cuando eso se cumple, todo funciona. ¿Por qué ha dejado de funcionar la familia? Porque se cambió el esquema de autoridad del Padre. Todo funciona cuando el hombre toma el sacerdocio en su casa. Funciona. Pero si él no está, lo puede tomar la mujer, puede asumir el mismo rol y el Padre la va a aceptar. Tenemos que volver al corazón del Padre. Las especias aromáticas, el incienso para el alumbrado, el aceite para la unción y el incienso aromático. Dice, de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Yahweh había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria al Eterno. Hombres y mujeres. Es importante. ¿Cuál era el requisito? Tener sabiduría. Sabiduría de corazón y un corazón voluntario. Voluntario. Que sea con amor que se le sirva al Eterno. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Yahweh ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste y en las obras de madera, para trabajar en toda obra, en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón al que pueda enseñar, así él como a Joliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría del corazón para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino, en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Como les digo, ya lo habíamos visto la semana pasada, pero ahorita lo está repitiendo por la construcción inversa. Pero volvamos a hacer énfasis en lo más importante de esto. En la llenura del Espíritu Santo, tanto de Bezalel, de la tribu de Judá, como de Aholiab, de la tribu de la casa de Israel. Uno de la casa de Judá, uno de la casa de Israel, pero a los que servían, tanto a los hombres como a las mujeres que querían servir, él les daba ese espíritu de sabiduría, les lo llenaba. ¿Cuál es la diferencia hoy? Ya la vimos también, hasta después de Yeshua. El Espíritu Santo viene sobre toda carne, viene sobre todos los que anhelamos servirle al Todopoderoso. Y somos llenos del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos guía, nos revela la palabra, nos lleva a nosotros a un nivel en el que nosotros ni nos soñamos cuando tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Hoy nosotros tenemos el privilegio de poder tener lo que tuvieron Bezalel y Aholiab. ¿Lo estás pidiendo? La ofrenda entonces fue voluntaria. Fíjense lo que nos dice 2 Corintios 9:5. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. ¿Cuál es qué es lo que el Padre pide cuando se está hablando de ofrendas, cuando se está hablando de diezmos, cuando se está hablando de esto? Que sea voluntaria. Si se vuelve un requisito, digamos, para permanecer en un sitio, salió de la Torá, ese mandato no es del Eterno. El Eterno nos lleva a nosotros a ofrendar de todo, de corazón. Por eso sigue diciendo Pablo, por eso digo que el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará.
pero el Padre quiere saber qué tanto. Hay personas que pueden dar un poquito más, un poquito menos, pero de todas maneras es lo que sea voluntariamente que se dé para la obra del Eterno. Y no todo es dinero, es también es ayuda, es apoyo, es alguna cosa que yo pueda entregarle al Eterno para no presentarme delante de Él con las manos vacías. Entonces sigue diciendo Pablo, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, porque el Eterno ama al dador alegre. Si está ofrendando, pero está ofrendando aquí sufriendo porque mire, no, es que esto es el colmo, esto no me alcanza, eso. No lo haga, no lo haga. Espere que el Padre lo ponga en su corazón. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Eso es lo que el Padre nos dice. Yo soy Yahweh Jireh, yo les proveo, ustedes se ofrenden de corazón, si quieren hacerlo voluntariamente. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará la sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual se produce por medio de nosotros, acción de gracias al Eterno. Fíjense, ¿qué estaba citando Pablo allí en esas palabras? Estaba citando en el verso 9, estaba citando este salmo que dice, bendecido el hombre que teme a Yahweh y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Fíjense todas las bendiciones de servirle al Eterno. Bienes y riqueza hay en su casa, la justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso, justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna con asuntos de juicio, por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias, su corazón estará firme, confiado en el Eterno. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Fíjense todo, Él reparte a los pobres, le da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Esa generosidad siempre va a ser bendecida por el Eterno. Así que aprendamos esto muy importante. Nunca, nunca le des nada al Eterno que no sea de un corazón libre, voluntario y generoso. En Mateo 7:15 nos habla de un problema que ha sido una piedra de tropiezo muy grande desde hace mucho tiempo en las iglesias y hoy en muchas congregaciones, que es precisamente dar un mal testimonio por las personas, querer forzar a las que quieren venir a servirle al Eterno, quererlos forzar a dar el fruto que ellos no quieren dar. Ellos no están preparados para la ofrenda o para lo que quieran dar. Es de corazón absolutamente que tenemos que hacerlo. En Éxodo 36, ¿de qué nos está hablando? De el Padre diciendo, no traigan más ofrenda. El pueblo estaba tan agradecido por la misericordia del Padre después del pecado del becerro. No los había destruido. Ellos estaban agradecidos ya no solamente por la salida de Egipto, sino por ahora la misericordia de volver otra vez a querer el Eterno habitar en medio de ellos. Y en Éxodo 36 dice, así pues, Bezalel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien el Eterno dio sabiduría e inteligencia para hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado el Eterno. Y Moisés llamó a Bezalel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Yahweh sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Piensen por qué el Padre repite y repite las mismas frases una y otra vez, porque nos quiere dejar el mensaje en el corazón. Nos quiere dejar el mensaje en el corazón. Es el Eterno el que nos llama a servirle. Es tan fácil ver cuando una persona decide por su propia cuenta servirle al Eterno y empieza como a tratar de salir a hacer una labor a la que no ha sido llamado.
Muchas veces lo hacen inclusive por interés económico. Yo no me voy a poner a conseguir un trabajo, yo voy a llamar acá a un mundo de gente que ofrenden y entonces yo así me... Eso no es del Padre. Ese no es el corazón del Padre. El Padre dice, el Padre dice muy claro, compra la verdad y no la vendas. No la vendas. Si yo estuviera pidiendo dinero, ya estoy por fuera de la voluntad del Eterno. El Eterno es el que nos llama. Dicen en Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y lleváis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que le pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Fíjense, ese es el llamado. El Padre es el que llama, el Padre es el que da la sabiduría, el Padre es el que prepara el corazón, el Padre es el que conoce el corazón. En Éxodo 36:3 dice, tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayendo ofrendas voluntarias cada mañana. Ya les habían dicho no más, pero el pueblo seguía trayéndole más y más al Eterno. Eso es hermoso de ver cómo el pueblo había entendido lo que era el amor y la misericordia y el perdón del Eterno. Dice, tanto que vinieron los maestros que hacía toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo ya ha traído mucho más de lo que se necesita para la obra que Yahweh ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó a pregonar para el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Y así se le impidió al pueblo a ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Que así fuera hoy, pero de corazón voluntario. Que se necesita, vamos entre todos a hacerlo. Que alguien tiene una necesidad, vamos a ir todos a ayudarle. Que vamos a llevar la palabra, nos ofrecemos para estar allí presentes, pero de corazón voluntario. ¿Qué fue lo que motivó entonces a todo el pueblo? El anhelo de sentir la presencia del Todopoderoso en medio de ellos. Cuando nosotros queremos sentir la presencia del Padre, nos debe motivar eso, a servirle con todo el corazón. En Deuteronomio 10:12 dice, ahora Israel, ¿qué pide Yahweh tu Elohim de ti? Sino que temas a Yahweh tu Elohim, que andes en sus caminos, que lo ames, que le sirvas a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Yahweh y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengáis prosperidad. Pero ¿saben qué está buscando hoy la gente en la restauración? Los mandamientos de los hombres. Los del Eterno, no, eso hay que buscar los de los hombres, hay que buscar todas las enseñanzas de hombres, hay que buscar Kabbalah, que es otro Dios, hay que buscar todo lo... Estamos realmente en un momento en que tenemos que volver otra vez al Eterno. En Éxodo 37 ya viene la construcción del arca. Y la construcción comienza. Dice en el verso 37:1, hizo Bezaleel el arca de madera de acacia. A ustedes lo pueden leer todas las especificaciones que tenía el arca de madera de acacia, cubierta de oro puro por dentro y por fuera. Y le hizo una cornisa de oro en derredor. Además fundió 4 anillos de oro en las 4 esquinas. En un lado 2 anillos y en el otro los otros 2 anillos y las varas para llevar el arca. El arca entonces era de madera de acacia, pero cubierta de oro, dice, por dentro y por fuera. Ahora, esto es muy importante, porque ¿qué iba a estar allí dentro del arca? La presencia misma del Eterno. La presencia misma del Eterno. Y van a estar las tablas, y van a estar el maná, ya sabemos, ya lo hemos visto en las otras porciones de la Torá. Ahora fíjense, ahora en este nuevo pacto, ahora que no hay el tabernáculo, ahora que nosotros somos el templo, ¿dónde está el Espíritu mismo del Eterno?
Porque así, con esa misma devoción con que se hizo el arca, pensemos hoy que, dice la palabra, nosotros somos el templo del Eterno y él mora en nuestra vida. En Ezequiel 36 nos dice todos los pasos que se seguirían en la entrada del tabernáculo para llegar a la presencia del Padre. Primero nos tomará de las naciones, nos traería alrededor del tabernáculo. Esparciría sobre nosotros agua limpia. Recuerda que vimos la fuente, vimos los espejos, ya los vamos a volver a ver inclusive. Pero estamos viendo paso a paso. Esparcirá sobre nosotros agua limpia. Seremos limpiados de todo pecado, de todos los ídolos. Nos dará un corazón nuevo y pondrá un espíritu nuevo dentro de nosotros. Y quitará de nuestra carne el corazón de piedra y nos dará un corazón de carne. Y pondré, dice, dentro de vosotros mi espíritu. Es como si toda esa arca que estaban allá construyendo, hoy la tuviéramos nosotros en el corazón. Y Él pone en nosotros el Espíritu Santo para que nosotros caminemos en sus estatutos, guardemos los preceptos y los pongamos por obra. Saben, cuando nosotros entendemos esas palabras que Pablo está diciendo, que nosotros somos el templo, nosotros empezamos a cuidar nuestra vida de una manera especial. Lo que vemos, lo que oímos, lo que hacemos, lo que decimos, la manera como nuestro corazón tiene que ser transformado para que sea un corazón de carne que ame los mandamientos. Fíjese, el arca era de madera recubierta de oro y la madera de acacia ya vimos que se consideraba incorruptible y que tenía algo muy especial, también ya lo habíamos visto, que sus raíces crecían y crecían adentro de la tierra hasta encontrar agua. De esa misma manera nosotros necesitamos tener ese anhelo de encontrar la fuente de agua viva, que es el Eterno, que es Yeshua. Cuando Él mismo dijo que Él era el agua viva y que todo aquel que la encontraba, todo el que tuviera un encuentro con Él, de su interior correrían ríos de agua viva, pero un encuentro con Él como dice la Escritura. Entonces, de nosotros, si miramos el cuadro completo del arca, tenemos que la cubierta del Eterno. Cuando nosotros estamos bajo sus alas, bajo su protección, bajo esa cubierta de oro, nosotros estamos protegidos. Ahí es donde nosotros tenemos la protección. Pero encima estaba el propiciatorio o la silla de misericordia. Y esa silla de misericordia sí era de oro. Era el caporet, es el lugar de expiación. La palabra propiciación en la concordancia griega es la palabra caporet, que significa expiación o apaciguamiento. Es usado de la cubierta del arca del pacto en el Santo de los Santos y fue rociada con la sangre de la víctima expiatoria en el último día anual de expiación. El Mesías, ¿qué representa? Esa silla de misericordia que cubre el arca. ¿Por qué? Porque Él es el que hace expiación por nosotros. Ya Yeshua es el que cumple con esa función, Cuando nosotros lo llamamos el propiciatorio, como que no entendemos muy bien cuál es la función. Pero cuando nosotros lo vemos en otras versiones, especialmente en inglés, que está traducido como la silla de misericordia, ahí es donde nosotros entendemos que esa silla de misericordia, ese propiciatorio, tenía que ser solo de oro puro, porque eso sí le concernía directamente a la divinidad del Padre. Yeshua es el que hace ese caporet, ese kafar, esa compensación, ese rescate por nuestro pecado. Pero Él es divino, así que Él está representado también en esa silla de misericordia. Recuerden que tiene los dos querubines que están allí custodiando la entrada al arca, pero de la misma manera que los querubines quedaron en el Edén guardando el árbol de la vida. El árbol de la vida lo vamos a volver a encontrar, ¿dónde? Lo vamos a volver a encontrar en la Nueva Jerusalén.
Ahora está custodiada, solo el sumo sacerdote podía entrar. Ahora eso es en el antiguo pacto, pero ahora en el nuevo pacto es Yeshua el que está delante del Padre intercediendo por nosotros. Como les digo, nosotros mismos no podemos ir hasta la presencia misma del Padre, pero a través de Yeshua. Yeshua sí es el que puede ir en el lugar nuestro, porque Él fue el que dio, el que tuvo, el que hizo el juicio, el que pagó el pecado nuestro, y Él tuvo misericordia, el Padre, y nos dio ese puente de redención. Ese puente de redención. Fíjense que es siempre, yo le pongo acá que nosotros habíamos aprendido como que la ley era para el Antiguo Testamento y la gracia para el Nuevo. No, eso no es verdad. La gracia la conocemos desde el mismo Edén, la gracia la conocemos con el mismo Noé. Aquí conocemos la gracia o la misericordia del Padre. La vemos en todo su esplendor. Los mandamientos son para todo el que sea hijo del Eterno. Entonces, si nosotros sabemos que no existe en la Escritura nada que nos diga que nosotros por guardar la Torah podemos ser salvos, entonces nosotros tenemos que venir al camino para saber que solo a través de Yeshua podemos llegar hasta esa silla de misericordia y ser presentados delante del Padre. Y nos presenta Yeshua como nuestro sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. Recuerden que también nosotros vimos cuando en todo este proceso que ya también ahora estamos tocando, la menorá, ya vimos en los capítulos anteriores. Yeshua representa la luz de la menorá, también era de oro puro porque Yeshua es divino. No hay forma estudiando el tabernáculo, estudiando todas las instrucciones del Eterno. No hay manera para que alguien pueda sustentar que Yeshua pueda ser un hombre cualquiera. Yo nunca puedo entender a los que siguen estudiando la Torah con un maestro que les está diciendo que Yeshua es un hombre cualquiera. ¿Cómo va a ser si era de oro puro la menorá que lo representa? Y Yeshua dijo, yo soy la luz del mundo. La naturaleza de Yeshua la encontramos en todo el Mishkan, en todo el tabernáculo. Lo encontramos en todas partes. Fíjese que lo hemos encontrado desde la puerta, lo encontramos hasta en el lugar santísimo, de la entrada a lo más profundo del tabernáculo. Todo nos representa a Yeshua. La naturaleza de Yeshua está en el lugar santo. ¿Cómo? Lo vimos a través de los panes de la presencia. Yeshua dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Yeshua dijo, yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo. Yeshua representa la plata la plata de redención, el bronce de juicio, todo está representado en Yeshua. Yeshua es es en el santuario mismo, Él es el tabernáculo, por eso el tabernáculo también recibió el nombre del tabernáculo de Shiloh. El altar del incienso está en Éxodo 37, 25. Ya vimos que representa hoy por hoy las oraciones que suben delante del Eterno como incienso, según el Salmo 141, 2. El don de mis manos está en la ofrenda de la tarde. En Apocalipsis 5:8 también dice que el incienso son las oraciones de los santos. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros alabamos, adoramos al Eterno, todo eso sube como incienso delante del Padre. En Apocalipsis 8 dice que cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio como por media hora y había 7 ángeles que estaban en pie y se les dieron 7 trompetas. Todo eso está al final. Al final, cuando dice, vino un ángel y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Pero ¿qué pasó allí? ¿Qué va a pasar en el futuro? En ese momento en que las oraciones suben, dice que de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a tierra. Y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. ¿Por qué? Por la ira del Eterno.
Y nosotros estamos viendo hoy por qué es la ira del Eterno, porque es que definitivamente el mundo ha entrado en una escalada de maldad y de pecado, pero como nunca antes visto. Esto lo vamos a ver. El fuego del altar fue arrojado a la tierra. Recordemos que en los tiempos del templo, cada servicio comenzaba cuando salía el sol. El día se dividía en el servicio de la mañana y en el de la tarde. En ambos servicios se ofrecían sacrificios. El incienso se tomaba del patio interior y se colocaban los carbones encendidos en el altar de oro. ¿Esos carbones de dónde venían? Del altar de bronce en el patio exterior. El incienso ardía, producía humo que llenaba el área con un delicioso aroma. Y en el momento del incienso los levitas hacían silencio y los adoradores caían sobre su rostro. Todo esto nos lo relata la Misná, pero nos enseña que eran los momentos en que nosotros hoy podemos entender que podemos también nosotros tener con el Eterno. Así que el incienso que simboliza todas esas oraciones y nos dice también todos estos registros históricos que los mismos sacerdotes llevaban las manos levantadas representando la letra Shin que representa al Todopoderoso. Ustedes levanten sus manos y se forma esta misma letra que es como el sello del Todopoderoso. Ahora, ¿qué nos recuerda Ezequiel 10? Nos recuerda ese evento. Dice que él habló al varón vestido de lino y le dijo, entra en medio de las ruedas, debajo de los querubines y llena tus manos de carbones encendidos y espárcelos sobre la ciudad. Eso nos recuerda cuando hubo un juicio en tiempo del profeta Ezequiel. Y en tiempo del profeta Ezequiel, recordemos que en ese juicio, ¿quiénes fueron sellados para ser liberados de toda la consecuencia del juicio? Los que recibieron en la frente la letra Tab. ¿Y por qué la recibieron? Porque ellos estaban clamando por misericordia y estaban en desacuerdo con las abominaciones que se estaban haciendo. ¿Cuál era esa letra Tab? Ustedes la pueden ver allí en la imagen. Es una cruz. Eso no es una coincidencia. La letra Tab tiene la forma de una cruz, pero es una señal puesta sobre nosotros. En el tiempo final, cuando esas oraciones de esos carbones van a ser arrojados a la tierra, ¿qué va a pasar? El ángel mismo va a pasar sellándonos en la frente. Y a los que gemimos por tanta maldad y a los que anhelamos seguir en obediencia. ¿Y qué nos dice la palabra? Nos dice que va a poner una señal. ¿Cuál es la señal? Si la señal fue la letra Tab, ¿cuál creen ustedes que va a poner? Una cruz. Una cruz, porque estamos en el tiempo de Yeshua, porque nosotros estamos en el tiempo ya del cumplimiento de la Torá. El altar también del holocausto es otro de los puntos que ya están aquí en el proceso ya de la construcción, que es en principio de una íntima relación con el Eterno de parte de los sacerdotes y la novia del Cordero. Ahí es donde comienza la santificación en el altar del holocausto. ¿De qué estaba hecho? Estaba hecho de madera cubierto de bronce. Ahora, uno va viendo según la calidad del metal, va uno viendo la divinidad o la redención o el bronce que significa el juicio. ¿Quién es el que vino y se hizo ya como sacrificio único? Yeshua, ya no hay más sacrificios. Recordemos que habían ofrendas elevadas, ofrendas de grano, ofrendas de pan, ofrendas de paz. Todo esto lo hemos venido estudiando, el Corban Hatá, que era la ofrenda por el pecado. Pero Yeshua cumplió con todo este sacrificio, porque Él murió literalmente donde morían, donde se hacían los sacrificios, que era fuera del campamento. Hebreos 13, del 10 al 11, nos dice muy claro, los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta.
A nosotros, ¿por qué se nos ha olvidado como que Yeshua ya cumplió con todo? Nosotros estamos todavía esperando como si fueran a volver a empezar todos los sacrificios y todas las cosas. Yeshua es el cumplimiento, nosotros somos del nuevo pacto. Ese sacrificio de animales fuera del campamento era necesario para el perdón. Recuerden que la persona ponía sus manos sobre el animal y era como un traspaso de ese pecado. Pero nosotros tenemos el sacrificio hecho una vez y para siempre, para siempre. Nosotros solamente nos tenemos que acercar a Yeshua y hacer nuestro, digamos, ese sacrificio en la cruz, aceptando nosotros nuestra propia responsabilidad y viniendo en obediencia al Padre a través del camino que nos abre Yeshua. Yeshua es la puerta del tabernáculo para que nosotros entremos y tengamos esa relación con el Eterno. Viene la fuente de bronce, y recuerden que la vimos también la semana pasada. La fuente era de bronce y hecha con los espejos de las mujeres. Ya vimos qué quiere decir, que nosotros nos tenemos como que inspeccionar, como que mirar cada que nos queramos acercar al Eterno. Como mirar cómo está mi vida, si yo cometí un pecado por algún motivo, alguna cosa. Yo debo pensar antes de presentarme delante del Eterno que debo solucionar eso. Por eso la palabra misma nos dice que no se pondrá el sol sobre el enojo. Nosotros debemos cada día como revisar nuestra vida. ¿Qué he hecho? ¿Qué dije? ¿Qué hice? ¿Está todo correcto? ¿Está todo en paz? Gracias, Padre. Y en ti voy a acostarme confiado porque sé que me guardas. Es como un final del día donde yo puedo ir a descansar bajo la protección del Eterno. También nos habla Éxodo 38 del atrio, que ya habíamos visto cómo era la composición, con las cortinas de lino, con las molduras de plata, que significa redención, con las columnas de bronce, que significan juicio, ya lo vimos en la porción anterior. También las cortinas del atrio, que sabemos por los colores, sabemos todas las columnas que eran 4 con 4 basas de bronce, los capiteles de plata. Todo en absoluta armonía con quién. Todo que está relacionado a la obra redentora de Yeshua. El juicio, la redención, todo está en la obra de Yeshua en la cruz. Dice en Apocalipsis 21:3, es en la única parte donde ya nosotros vamos a estar delante del Eterno, pero no va a haber un templo, no va a haber un tabernáculo. Dice, oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Yahweh con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el Eterno mismo estará con ellos como su Elohim. Recuerden, el Eterno dijo, hagan un santuario para yo habitar en medio de ellos. Pero con esta naturaleza humana que tenemos, ha sido todo este proceso hasta que desde el principio que había anunciado el Eterno, había anunciado a través de la distribución del tabernáculo, había anunciado que la cruz de Yeshua, la letra Tav, recuerden que siempre que ustedes vean la cruz, dejen de pensar en cruces romanas. Es una letra Tav en los tiempos, en el paleo hebreo. Forma la letra Tav. La distribución alrededor del tabernáculo forma la letra Tav. Forma la cruz. Desde ese tiempo del tabernáculo en el desierto, ya el Eterno nos venía hablando a nosotros proféticamente de Yeshua. Y hoy que tenemos a Yeshua, sacamos a Yeshua de nuestra vida y nos vamos a mirar solo el proyecto inicial. ¿Ustedes creen que tiene sentido? Es como que nosotros ya tenemos construida la casa, ya nos entregaron la casa para que vivamos en ella, pero nosotros nos salimos de la casa, la regalamos y nos vamos a mirar los planos que hicieron los arquitectos en un principio. Si ya tenemos a Yeshua, nosotros, ¿por qué estamos poniendo a Yeshua como aparte y estamos viniendo a actuar y a pensar y a buscar inclusive información de los que no conocen a Yeshua, de los que no han visto su cumplimiento?
Yeshua dijo entonces, yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo. Fíjense, Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando dijo yo soy el camino, en paleohebreo dijo, es la palabra Derek, Dalet, Resh y Kaf. Dalet, puerta, Resh, la cabeza o la persona, Kaf, la planta del pie o la mano o la huella. Unan todo eso, piensen en el camino, piensen en el camino, piensen en el significado de cada una de estas letras. Yeshua es la persona o la cabeza, porque es la cabeza de toda la congregación de Israel, nos dice la palabra. Y es el que es la puerta, pero que nos marca también en la huella, el camino. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Seguir los pasos de Yeshua. Por eso dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad, dijo Yeshua, la palabra emet, alef, mem, tab. Alef, cabeza fuerte, mem, agua, tab, la señal del pacto. Pónganlo como quiera, únanlo todo, absolutamente todo. El alef, Yeshua dijo, yo soy el alef, tab. Es la primera letra hebrea, la mem es la de la mitad y la tab es la final, es decir, Yeshua es la palabra viviente, es la palabra del eterno viviente, pero también él es la fuente del agua viva que representa esa letra mem y es la señal del pacto y es la cabeza de todo el pueblo de Israel. Todo absolutamente tiene sentido. Cuando él dijo yo soy la vida, la letra Het, él significa la pared de la tienda, la cerca, la separación y el brazo y la mano. Entonces unan todo esto. Yeshua es el que nos aparta del mundo, el que nos santifica, el que nos trae al santuario, el que nos abre la puerta, el que nos da la vida, porque eso es lo que significa el tabernáculo. Dentro del tabernáculo hay vida, afuera del tabernáculo no la hay. Hay pecado y hay muerte. Yeshua entonces es el camino, la verdad y la vida. La presencia del Eterno se encontraba en el lugar santísimo, desde el atrio, desde la misma puerta encontramos a Yeshua, en las mismas cortinas, en los mismos postes, en todo encontramos nosotros a Yeshua. Por eso cuando nosotros vemos los nombres del tabernáculo, que se llama tabernáculo de la congregación, del encuentro, del testimonio, del testigo de Yahweh, el tabernáculo de Dios, también encontramos que se llama el tabernáculo de Shiloh, en Salmo 78, 70. ¿Y quién es Shiloh? Si ustedes leen todo el Salmo 78, nos dice muy claro, por ejemplo, en el verso 59, lo oyó el Eterno y se enojó y en gran manera aborreció a Israel, está hablando del pecado. Dejó, por tanto, el tabernáculo de Shiloh, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío, un anticipo de lo que después Yeshua viene, se despoja de su divinidad y viene a morar entre nosotros. ¿Qué significa Shiloh? Significa el lugar de descanso. Una ciudad en Efraín también se llama Shiloh, y un hogar temporal del arca del pacto y del tabernáculo. ¿Ustedes creen que es coincidencia que haya una ciudad de Efraín, que Shiloh fuera una ciudad de Efraín? Donde estaba anunciado que iba a estar Yeshua en medio de la casa de Israel. Él dijo, yo solo vine a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, y nos va a traer y nos va a unir a la casa de Judá. Cuando el Eterno bendijo a Judá en Génesis 49, recordemos esto que es muy importante, le dijo a Judá, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Pero nos dice que el cetro de Judá y el legislador entre sus pies lo tendría Judá hasta que viniera Shiloh. ¿Y quién es? ¿Quién es Shiloh? La misma palabra nos está diciendo, a él se congregarán los pueblos. ¿A quién? A Shiloh. ¿Qué significa Shiloh? Significa tranquilidad, el que trae la paz, el príncipe de paz. El Sar Shalom, el que nació con todo ese nombre que le dio el Eterno. Que el mismo Padre fue el que le dio ese nombre.
En el Targum Onkelos se identifica a Shiloh con el nombre del Mesías y entendiendo que significa serenidad y paz o shalom. Él es el príncipe de paz. Y entonces sabemos, es Yeshua. Yeshua dice, a él se congregarán los pueblos, atando a la vid el pollino y a la cepa el hijo del asna. ¿De qué se acuerdan? Miremos cada parte, eso es muy importante que nosotros hagamos todo esto. ¿Por qué? Porque el cetro de Judá lo tenía hasta que viniera Yeshua. Y Yeshua ya vino, Yeshua es el que tiene el cetro, no lo tiene Judá. Muchos miran a Judá como si tuviera más autoridad que nosotros. No es así. La autoridad la tiene Yeshua de acuerdo a la palabra, porque a él se congregaron los pueblos. Nosotros ¿cómo volvimos a Israel? A través de Yeshua. Él, cuando dice atando a la vid su pollino, ustedes se acuerdan, él entrando a Jerusalén, cumpliendo con la profecía de Zacarías. A la cepa del hijo su asna, lavó en el vino el vestido y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos de vino y sus dientes blancos como leche. ¿Dónde encontramos eso? Nosotros lo encontramos todo, lo encontramos nosotros en la profecía. Nosotros encontramos, por ejemplo, en el Salmo 76:12, que nos habla de la frase Shalom Ra, que tiene las mismas letras de la palabra Shiloh. Y dice que él nos está hablando del rey y gobernante para todas las naciones que tendrá el mundo. Yeshua es el único que cumple con ese requisito. Por eso el tabernáculo se llamaba el tabernáculo de Shiloh, el tabernáculo de Yeshua, el tabernáculo de Yeshua. Dice que es el cetro de Judá el que pasará a Shiloh. En el Salmo 2:9 que dice, lo quebrantarás con vara de hierro como vasija de alfarero. ¿Quién tiene hoy ese chevet, ese cetro? Lo tiene Yeshua, que es el que vino y el que pagó el precio, pero el que viene otra vez a hacer el juicio. En Isaías 11:4 dice, sino juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad a los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca, con el chevet pip, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Nunca va a pasar que Judá sea el que reine sobre la tierra. Es Yeshua el que va a reinar sobre la tierra. Y hoy él es el que, no es Judá el que está congregando a los pueblos, es Yeshua el que congrega a Judá con toda la casa de Israel y con todos los pueblos. Ahora es Yeshua, es el único que cumple con todo. En Zacarías 9:9, la entrada en el pollino, cuando dice que lavó en el vino su vestido, Isaías 63, léanse Isaías 63:1. ¿Quién es el que viene de Edom, de Borra, con vestido rojo, el hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder? Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿De quién está hablando? De Yeshua, que acaba de poner sus pies en el monte de los olivos y viene hacia Jerusalén. Y viene de hacer juicio, viene de Edom de hacer juicio. ¿Por qué rojo el vestido? Y tus ropas como las que ha pisado el lagar. Pues él dice, ha llegado el día de la venganza, donde estaba anunciado también en Isaías 61. Con toda la sustentación que hay para saber que Shiloh es Jesús. ¿Cómo nosotros no estamos proclamando felices esa revelación que el Padre nos ha dado? Y fíjense que cuando vemos la profecía a José, en ese mismo Génesis 49, vemos que José, que es la casa de Israel, va a estar sostenida por el fuerte de Jacob, por el pastor, la roca de Israel. Va a ser una rama fructífera sobre los muros. Todo lo hemos visto cumplido, nosotros somos el cumplimiento. ¿Quién es el que nos ha guiado? El pastor de Israel, el buen pastor. Yeshua dijo, yo soy el buen pastor, el que da la vida por las ovejas. Dice, le causaron amargura, lo asaetearon, le aborrecieron los arqueros, pero su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. Que Él es el que nos ha guardado. ¿Cómo hoy se le está dando la espalda como se le está dando? Por irse detrás de enseñanzas de los que no lo han podido ver por voluntad del Padre. No porque no lo hubieran querido ver, es que no pueden verlo.
Entonces, fíjense, todo absolutamente cumplido. Al final, ¿qué va a pasar? Que nos va a reunir el Eterno, nos va a reunir, y ya sabemos, Ezequiel 37, y también en Zacarías 9:13, que dice que ha entesado a Judá como arco y a Efraín como flecha para despertar a tus hijos, oh Sión, contra los hijos, oh Grecia. Esas son todas profecías que nosotros estamos viendo hoy cumplidos. En Isaías 11:13, cuando dice que al final nos uniremos y se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Y Efraín no tendrá envidia de Judá y Judá no afligirá a Efraín. Se va a acabar toda esta rivalidad, porque la rivalidad hoy es de uno a otro, de uno a otro. Pero todo eso se va a acabar. ¿Cómo se va a acabar? En la misma profecía de la bendición dice, por el Dios de tu Padre que te ayudará, por el Dios omnipotente, por el Shaddai. ¿Quién es el Shaddai? Yeshua. ¿Por qué sabemos? Porque el Shaddai puede aparecer en forma física. Yeshua es la imagen visible de Elohim, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las de los progenitores. Nosotros tenemos una bendición tan grande y nos pasamos envidiando a Judá, que no ha podido ni ver a Yeshua, ni entender quién es Isaías 53, ni saber quién es el Mesías, y ha perdido hasta el contacto y el amor con el Todopoderoso. Que eso nos debía mover era a orar por ellos, era a proclamar con nuestro testimonio el privilegio que hemos tenido de conocer a Yeshua. Hasta aquí viene esa primera parte, esa primera parachá, y ya termina la parachá Pekudei y cuentas de Éxodo 38 al 40, con datos muy importantes de entender. El primero de todos, muy importante, Éxodo 38, 21. Estas son las cuentas del tabernáculo, las que se hicieron por orden de Moisés, por obra de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Muy importante esto. Después ustedes pueden leerlo, yo los invito a que ustedes lo lean para que no se nos haga tan largo este video, pero ustedes pueden leer todo, van a hacer toda la lista de todas las ofrendas que dio el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Moisés quería que el pueblo recibiera cuentas claras de lo que cada uno había dado. Las cuentas claras previenen del tropiezo de muchas personas. ¿Qué se hace con el dinero? ¿A dónde está? ¿En qué se está invirtiendo? ¿Qué está pasando? El Eterno quiere cuentas claras. Cuentas claras. Recuerden, en el Eterno no hay nada que sea oculto. En Mateo 18 dice, cualquiera que haga tropezar a uno de los pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno. Importante no ser piedra de tropiezo. Fíjense que en Primera de Samuel 12, si ustedes lo leen, es tan interesante ver cómo el profeta Samuel se pudo parar delante de Israel a decirle, bueno, aquí estoy, atestiguar contra mí y delante de Yahweh y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si yo le he tomado el asno a alguno, si lo he calumniado, si lo he agraviado. Ustedes se imaginan poder tener uno esto para decírselo al pueblo. Es todo un desafío delante del Eterno, pero así tiene que ser la vida de todos los que pertenecemos al pueblo. Cuentas claras, con una vida con transparencia, con honestidad, con honestidad. Por último, en Éxodo 39 vemos las vestiduras sacerdotales. Ya habíamos visto cómo se habían hecho. Ya las estudiamos también en la porción anterior, en la de la semana pasada, y ya vimos cómo representan el ministerio de Yeshua. Nos representan a Yeshua presentándonos delante del Padre, a Yeshua en todo su esplendor,
Cuando nosotros vemos la armadura de Dios, nosotros debemos pensar en esas vestiduras sacerdotales, porque nos dice Efesios 6:14, estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con coraza de justicia, que nosotros siempre hablemos la verdad, que haya justicia en nuestra vida, calzados los pies con el apresto del evangelio, tomad el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra del Eterno, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Todo esto nosotros lo podemos ver, ustedes lo pueden ver aquí en esta imagen, que tiene una correspondencia exacta y literal con todo lo que nosotros tenemos que tener en nuestra vida. ¿Con qué podemos hacer una discusión? Yo puedo discutir con una persona cuestiones de conceptos o desacuerdos que tengamos, pero ¿con qué lo vamos a discutir? No con insultos, con la palabra del Eterno. Aquí dice en la palabra, aquí dice porque cree, yo puedo estar equivocada, puede estar equivocado el otro, pero el Eterno mismo, a través de toda esta armadura, a través de toda esta vestidura, nos enseña a nosotros a vivir para estar firmes en el día malo. Recordemos que Pedro, en primera de Pedro 2:9, nos dijo, vosotros sois linaje escogido. Y les estaba hablando a la casa de Israel, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes del que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Cuando nosotros nos metemos en ese rol, digamos como sacerdotes del Padre, como testimonio de la bondad, de la misericordia y del plan perfecto del Padre, entonces nosotros empezamos a caminar con una vestidura diferente a la vestidura del mundo, porque en todo momento tenemos que ser testimonio del Eterno. Entonces dice que así fue acabada toda la obra del Mizcán, del tabernáculo de reunión. Y ellos hicieron todo como el Eterno le había ordenado a Moisés. Fíjense, algo que hay aquí para rescatar es la obediencia. Todo se hizo conforme a la petición del Eterno. Por eso termina diciendo ese capítulo, en conformidad a todas las cosas que Yahweh había mandado a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra, y aquí que la habían hecho, como el Eterno había mandado, y los bendijo. Cuando nosotros caminamos como el Eterno quiere que caminemos, nos bendice. Es así de sencillo. Nosotros somos hoy el templo del Espíritu Santo. Por eso necesitamos aprender todo esto para saber cómo caminar y seguir los pasos de Yeshua. Por último, en Éxodo 40, que nos habla la importancia del primer día del primer mes. Y con esto terminamos. Éxodo 41, luego el Eterno le dijo a Moisés, en el primer día del mes primero harás levantar el Mizcán, el tabernáculo de reunión. En el primer día del mes primero. Todo lo había sido ordenado antes. ¿Cuándo se levantó? En el primer día del mes primero. Este día, ustedes saben que nosotros tenemos, muchas veces se los he dicho, que nosotros tenemos un Dios de códigos. Él nos enseña códigos. Fíjese, en el tiempo de Noé, la tierra estaba siendo juzgada, ¿cierto? Eso lo sabemos. Noé, por gracia, fue guardado de la destrucción y se preparaba para un nuevo comienzo. ¿Y qué nos dice Génesis 8:13? Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. El primer día del año, el primer día del mes es un nuevo comienzo. Otra vez, en tiempo de Noé, se empezaron en el mes primero, en el día primero, en el mes de Abib, lo que nosotros conocemos como el mes de Abib bíblico, se secaron las aguas de la tierra. Cuando el pueblo fue a salir de la esclavitud de Egipto, que es lo primero que el Eterno les dijo en Éxodo 12, este mes será el principio de los meses, para ustedes será el primero de los meses del año. Y allí comenzó la salida de Egipto.
Fue en el primer día del primer mes cuando el Mizcán fue erigido, lo acabamos de ver, en Éxodo 41. Reinaba sobre Israel el rey Acaz, hizo abominación delante del Eterno, ofreció sacrificios a falsos dioses. Recuerde, Israel siempre ha caído en sacrificio a falsos dioses. Ustedes no pueden seguir así el primero que les diga que no, que el Dios de Kabbalah es el mismo Dios de Israel. No, porque conocemos la historia. Siempre Israel ha tenido falsos dioses en el mismo lugar del Eterno. Y aquí estamos hablando del rey Acaz y reinó en su lugar Ezequías, su hijo. Eso lo encontramos toda esa historia en Segunda de Crónicas 29. Dice, hizo lo recto conforme a los ojos de Yahweh, conforme a las cosas que había hecho David su padre. Y que dice que en el primer año, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Yahweh y las reparó. Todo en el mes primero, en el día primero. Comienza otra vez otra historia, digamos una historia nueva. Y esta vez que sea bien hermosa con el Eterno. Fue en el primer día del primer mes que comenzó la salida de Babilonia también, esto no es coincidencia, rumbo a Jerusalén, Esdras 7:9, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. El regreso de la cautividad de Babilonia, cuando el sacerdote Esdras ordenó la santificación del pueblo, ¿cuándo ocurrió eso? En el primer día del mes primero. La purificación del santuario futuro, Ezequiel 45:18. ¿Cuándo va a ser? En el día primero, en el mes primero. En el mes primero. ¿Sí ven? Entonces, esto nosotros lo tenemos que tener en cuenta. Ya se acerca, la próxima semana, ya se acerca, está muy pronto. Yo no quiero dar una fecha porque después se oye en otros años el video y la gente se confunde. Pero nosotros estamos muy cerca a ese primer día del año, a ese primer mes y primer día. Pensémoslo como en consagrarnos de nuevo al Eterno, en consagrar nuestro templo al Eterno, en ser parte de ese plan. Entonces dice que como todo se hizo conforme en obediencia, dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Yahweh llenó el tabernáculo. Una vez que se levantó en el día primero del primer mes en el segundo año. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Yahweh llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Yahweh lo llenaba. Ustedes se imaginan ese privilegio de ver uno la presencia misma del Eterno. Pero saben, nosotros tenemos el privilegio cuando estamos caminando en santidad y pedimos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, concluyamos con esto. Nuestra obediencia y sumisión al Todopoderoso trae la gloria del Eterno sobre nuestras vidas. Obediencia, obediencia. No son rituales, no son imposiciones, no son repeticiones, vanas repeticiones. Eso de nada sirve. Sigamos las pautas que nos dio Yeshua. Cuando nosotros realmente nos sometemos al Eterno, hacemos que nuestra oración suba como incienso delante de Él, le alabamos, le adoramos, le damos de corazón todo lo que hemos aprendido hoy. Nosotros vamos a ver la gloria del Eterno sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, sobre nuestros seres queridos. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo porque la nube estaba sobre él y la gloria del Eterno lo llenaba. Si nunca has sentido la presencia del Padre, yo te invito a que ahora que comience el año, le consagres tu vida realmente al Eterno. Pero de verdad, de todo corazón. Y así van a ver lo que es la bendición. Nosotros siempre, recuerden que es una costumbre terminar cada uno de los libros de la Torá diciendo, Jasá, Jasá, Bení, Jasé, sé fuerte y sé fortalecido. Y solo quiero dejarles a ustedes estas palabras de Lucas 10, 23 y 24.
para reflexión. Volviéndose a los discípulos, les dijo Jesús: bendecidos los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque nosotros tenemos el privilegio de tener a Yeshua con nosotros. ¿Qué hacemos detrás de los que no han podido ver todavía? Si nosotros tenemos el privilegio de ver y de oír lo que los profetas quisieron ver y oír en su tiempo, volvamos a sintonizarnos dentro de nuestra identidad, dentro de nuestro plan, dentro de las promesas y las bendiciones del Eterno. Y vamos a ser fuertes y a vivir fortalecidos cada día. Que el Eterno nos bendiga, nos guarde, nos prepare para comenzar ya después, para comenzar con el tercer libro de la Torá. Pero espero que todo encontrar a Yeshua en cada capítulo de la Torá traiga, renazca esa fe en Yeshua, vuelva a poner un corazón que lo ame, que permita que Yeshua le transforme su vida y nos haga una nueva creación, que nosotros podamos llegar a la presencia del Todopoderoso a través de la intermediación de Yeshua como nuestro sumo sacerdote, porque Él volverá y con Él vamos a reinar. Ahí vamos a estar con el Eterno para siempre. Que el Padre nos bendiga y nos guarde. Shalom, shalom para todos.